Muy buenas noches para todos, bienvenidos a 4 días. No nos dejan descansar ni en el principio del feriado extra large. Ah, vos ya estás en la costa mirando televisión. Tenemos información de último momento. Atención. Sí, vamos a hablar de Cristóbal, de Lorenzetti, de Lázaro Báez, de Macri, del juego del poder, del póker y del truco. Pero atención. Ultimátum a Oca. Ultimátum a la empresa que Germanos dice que no es de Moyano. Facundo Pastor, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. ¿Qué hablaste de póker? Mirá, yo te voy a mostrar hoy un as de pic, puede ser, tranquilamente, para los que entienden de póker. Este es un documento interno de NACOM. Este documento interno de NACOM es el que pone en riesgo la licencia postal de Oca. Si no se cumple con lo que dice acá, se termina el negocio. Después te lo voy a explicar en minutos. Se termina el negocio con 7.000... ¿Cuántos son los trabajadores? 7.000 trabajadores, un poquito menos. 7.000 trabajadores. Y atención, de nuevo, Moyano. Camioneros y los sobreprecios en los medicamentos. Atención, información de último momento. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. En exclusiva, mira, Facundo muestra papeles, yo también. Epa. Este es un informe mostrarlo un poquitito más para arriba porque te lo está tapando de la el zócalo. Superintendencia de Servicios de Salud. ¿A que no sabés cuál es la obra social que más caro paga los medicamentos en la Argentina en el momento en donde hay guerra con los laboratorios? No me vayas a decir que es la obra social de camioneros. Que además está muy complicada en los números. Pero además te voy a contar a quién le compra la obra social de camioneros los medicamentos, cuál es el laboratorio y cómo funciona un negocio redondo, casi de devoluciones. Echegaray en el centro, en el ojo de la tormenta, en un ratito. Yo creo que el periodista que escribió con más precisión sobre Ricardo Echegaray, Matías Longoni, nos cuenta hasta dónde llega el grave problema que le planteó el fiscal de Cámara, Germán Moldes, al señor Ricardo Echegaray. Y enseguidita voy a estar hablando con Guado Wolf. El tribunal oral, el memorándum de entendimiento, el encubrimiento, Irán, ¿son parte de este juego de póker y de truco? Siempre le digo Guado y cada vez que lo nombre por televisión le voy a decir Guado, aunque se llama Waldo. Yo lo bueno que tengo, señores y señores, que cuando me equivoco con ganas, con fuerza y lo repito hasta el resto de mis días. Esa es mi característica cuando me equivoco. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se llama tu libro sobre Echegaray? Fuera de control. Está agotado. Hay que reeditarlo. Habría que actualizar algunas cosas. ¿Y tenés información actualizada sobre Echegaray? Menos que antes, pero algo sé, digamos. Dale, Matías, en un ratito hablamos. Y está Adrián Pérez, un hombre clave en el gobierno, en materia institucional, en materia política. Pero yo, además de hablar de instituciones y de política, quiero hablar de Cristóbal López, de Lorenzetti, de la Corte Suprema, del juego de truco y de póker que están jugando en este momento. ¿Comenzamos a pensar juntos? A ver, ¿cómo podría titular este editorial? Vamos a seguir usando títulos alternativos. ¿Te parece bien, Facundo? Sí, claro. Los vamos cambiando a medida que los conceptos se vayan fijando. Podría empezar diciendo últimas jugadas desesperadas de Lázaro y Cristóbal. Podría hablar de Macri, de Lorenzetti, de Moyano, de Lázaro en el póker del poder. Pero hagamos un ejercicio juntos. ¿Estás descansado? ¿Estás por comer o ya comiste? Aguantame unos minutitos. Olvídate por un minuto de los títulos de los diarios, los portales y los noticieros. Olvídate, te invito, olvídate. Yo también me voy a olvidar. ¿Y por qué? Te voy a explicar por qué quiero que te olvides. Ya no sirven para comprender lo que está pasando de verdad en los sótanos del poder. Te invito a que hoy pensemos juntos la realidad como si el presidente Macri, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, reteneme los nombres, Facundo. Macri, Lorenzetti. Ok. Cristóbal López. Cristóbal López. Lázaro Báez. Lázaro Báez. Ricardo Echegaray, Matías Longoni. Cristina Fernández,
Oscar Parrilli, el fiscal de Cámara Germán Moldes, Hugo Moyano y los fiscales y los jueces de Comodoro Pi, la mayoría, y los fiscales y los jueces de los tribunales orales, todos ellos, los que te acabo de nombrar, fueran grandes jugadores de póker o de truco. ¿Alguien juega póker o truco acá? Truco, alguna vez Más póker, truco sí. que póker, Truco, pero truco. algo... Perdón, Adrián Pérez, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Ahora vamos a hablar de temas serios. ¿Juega al truco o al póker? truco. Ah, Waldo Wolf, buenas noches. ¿Cómo le va? Última vez que le digo Waldo. ¿Truco o póker? He jugado las dos cosas. Bueno, va a entender entonces a lo que me refiero. José Luis Esper, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de economía. Bajó la pobreza. Después me va a decir si está bueno o está malo, Buen si es dato. ficticio. Sí. Ah, ¿buen dato? Perdón, paremos todos. Esper acaba de decir que es un buen dato de la economía la baja de pobreza. Por favor, es una nota aparte, una exclusiva. No, estamos jugando. Truco. Bajó la pobreza, mira si no va a ser bueno eso. ¿Truco o póker? Ninguno. Bueno. El truco y el póker, sepas o no sepas jugar, son dos juegos donde la mentira, el engaño, la viveza priman. Ponete que este juego de poder, o ponele que este juego de poder que te voy a presentar yo, es una mezcla de truco y de póker. No les estoy diciendo a todos sus integrantes mentirosos ni simuladores, pero ese juego, donde impera la mentira y la apariencia, se está dando en los sótanos del poder. Y además hay muchas cartas marcadas. Muchas cartas que si vos las analizás en perspectiva, pueden terminar definiendo el destino de un país. A ver, empecemos por la última noticia de los portales. Lázaro le pidió al tribunal oral, que ahora tiene su causa, que lo dejen en libertad o que por lo menos lo dejen salir de la cárcel y le pongan una pulsera electrónica, ¿no? ¿Es Así eso? Sí, claro. Ese es el... Está pidiendo, digamos, alguna condición mejor de la que obviamente tiene estos 2 años. Bueno, Morigeración de la pena. pero escuchen esto. Yo creo que no se la van a dar, pero es una... ¿Vos qué crees? Y sería polémico. Bueno, pero escuchen esto. Además pidió, esta es la carta por debajo de la mesa, pidió que recusen al fiscal del tribunal oral, el cristinista Abel Córdoba. Le digo cristinista porque lo vi en 678 defendiendo lo indefendible. ¿Con qué se come esto? ¿Cómo se entiende? Empecemos por lo más importante. Yo creo, Facundo también, que es improbable que a Báez lo liberen de inmediato. Pero lo importante en esta mano de juego, de truco o de póker, es que Lázaro recusó a Córdoba con un argumento sorprendente. Yo leí el argumento. Eduardo Feynman tiene otra teoría, es para disimular. Pero el argumento, para mí, entre otras cosas, es que no quiere quedar como el único ladrón. ¿Viste esa teoría de que si yo me voy para abajo, me tengo que llevar puesto a alguien? Y la verdad es que por más que algunos planteen hipótesis más o menos lógicas, Lázaro no soporta a Cristina. Tiene una ira contenida contra Cristina. Le tiene bronca. Siente que es una desagradecida. Entonces, quiere recusar a Córdoba porque dice, quien acuse en esta causa me tiene que llevar puesto a mí eventualmente, pero también a Cristina. Y él teme que Abel Córdoba, a la hora de los bifes, la termine protegiendo. Es increíble. Esa es la teoría de gente cercana a Báez. Bueno, para comprender la ira acumulada que Báez siente contra la expresidenta, vale la pena que oigamos la última escucha entre Cristina y Parrilli. Una conversación exquisita entre la expresidenta y su mayordomo político, que se produjo un día después de la reproducción de una conversación telefónica entre Báez y el periodista Luis Gasulla. ¿Se acuerdan en Infobae? Primero, para ubicarnos en el contexto, ¿tenés las cartas en la mano? ¿Tenés las cartas en la mano? Para ubicarnos en el contexto, escuchemos qué le decía Lázaro Báez a Luis Gasulla para Infobae. Que Cristina lo entregó. Pero no solo Cristina, todo el mundo me usó de forro. La Cámara de la Construcción también me usó de forro. Acá se limpiaron todo el culo conmigo.
Porque el hilo se tiene que cortar en Baez. Porque no puede seguir para arriba. Porque a mí no me dieron el volumen de dinero que dicen que me dieron. Cuando dicen que usted era testaferro de los Kirchner, ¿qué diría? Eso porque no lo conocen a Néstor. Néstor no te soltaba una moneda, no pagaba un café. ¿Usted piensa que me van a dar la plata de ellos para manejar? No me haga reír, Luis. Y Eso no conocer a la gente. ¿Cuántos mensajes que tienen estas conversaciones? Que Néstor no pagaban un café en la vida cotidiana y dicen que era medio tacaño, ¿no? Y que le gustaba. Bueno, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando se agarró cuando abrazó la caja fuerte? Fuerte eso, ¿no? Ahora, Lázaro Báez, ¿qué mensaje daba ahí? Decía, yo no tengo un mango, Cristina, ¿eh? A mí no me... A mí... ¿Se reían? ¿Puede ser que vengan al programa y todo el mundo se ría? ¿De qué se ríe, Pérez? Perdón. No, lo que me río es de que Báez no puede demostrar el patrimonio. No puede demostrar el crecimiento patrimonial. Claro, pero el mensaje es, yo no tengo un peso, ¿eh? Y no le guardo ninguna plata a Néstor, ¿eh? Yo creo que le estaba hablando a Cristina. Sí, probable. Ah, es probable. Por eso se reía, entonces. Probable. Pero yo creo que lo de Báez es tan evidente. Hay otros casos, es cierto. Él dice, y la Cámara de la Construcción, y Wagner, y los otros, porque acá hubo un proceso es cierto, un proceso de cartelización en la obra pública muy fuerte y de sobreprecio muy fuerte. No era nada más que Báez. Lo que pasa es que lo de Báez fue brutal. O sea, Báez fue brutal en el sentido de que la gran cantidad de adjudicación a partir de ser un empresario prácticamente inexistente y además porque los vínculos dejó todas las huellas. Báez o Cristóbal López, los dos hicieron lo mismo. Eran los principales inquilinos de los emprendimientos hoteleros de la familia Kirchner. Entonces, era como que era muy evidente. Entraba la plata por acá, volvía para allá. Adrián Pérez, es como si hubiese leído la rutina o me hubiese leído la mente. ¿Usted que me dijo que jugaba? Truco. Truco, sí. Bueno. Porque está la contraparte. Agosto de 2016. Lázaro Báez habla con el periodista Luis Gasulla, ya le dije, para Infobae. Lo hace desde la cárcel a través de una conversación telefónica. Ustedes la escucharon. Allí, Lázaro Báez se muestra enojado. Le tira a todo el mundo. Le dice a Infobae, entre otras cosas, Cristina me usó de forro. Todos me usaron de forro. Y en la mañana siguiente, el 3 de agosto de 2016, Cristina habla con Oscar Parrilli. ¿Estamos? ¿Te das cuenta de todo, Sí, Hugo? por Espérame supuesto. un segundito, Franco. ¿Te das cuenta Claro, de todo? claro. Es la última escucha de las... Las que mostramos en la cornisa. Claro. Pero ¿te estás dando cuenta? Estás lento, Hugo. No. Estás lento. Anda a internet. Yo no soy Parrilli. ¿Cómo me calienta que es... Bueno. No, mentira. Hugo sabe todo, obviamente, porque vio la rutina. Bueno, Cristina y Parrilli comentan por teléfono las declaraciones de Báez. Parrilli se muestra exultante porque según su análisis, su hipótesis, sacaba, las declaraciones de Báez sacaban a Cristina de cualquier culpabilidad, de cualquier acto de corrupción. Entonces Cristina le responde que lo mismo le había dicho Aníbal. Mirá qué casualidad, lo mismo me dijo Aníbal, me sacó del medio. Pero después fue un poco más allá. Cristina le confiesa a Parrilli que ella no lo usó de forro y que los que sí lo usaron de forro fueron los de la Cámara Argentina de la Construcción, recién nombrada por Adrián Pérez. ¿Y qué hace Cristina después de decir, yo no lo usé de forro? Agarra a los de la Cámara Argentina de Construcción y... Bueno, mirá. Lo de Lázaro Báez, para mi gusto, estuvo muy bien. Aún cuando ahí... me dijo lo mismo Aníbal Fernández. Yo no lo leí, la verdad que bueno, pero ¿sabéis en qué también? Que dice, no, yo con Cristina no me llevaba, no me daba bola, todo lo demás. Te saca de fuego. No me llevaba realmente con él. Bueno, por eso... Eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, pero lo que él dice te saca del juego, ¿me entendés? Porque nadie puede decir, no me escuchaba, qué sé yo, dice, Cristina lo usó de forro, sí, y la Cámara de la Construcción también, todos me usaron de forro. ¿Me entendés? Pero te saca vos. Yo no lo usé de forro. No, vos no, ya lo sé, pero él lo que dice... La Cámara Argentina de la Construcción sí, son una mierda, pero total. Sí, sin ninguna duda. Sí. Y bueno, y lo que saca, después lo otro que dice, viste, que ¿por qué no dan a publicidad la auditoría que hicieron en Vialidad? Yo lo gané todo por derecha. Ah, mira vos. ¿Por qué no dan la publicidad, dice la auditoría? Si hicieron la auditoría, yo lo gané todo. Y la Cámara de la Construcción y los escracha a todos, viste.
Es por eso no quieren la comisión que yo quiero hacer. Claro, exactamente. Claro. Sí. Sí. Bueno. Hay que seguir insistiendo en eso. Bueno, listo. La comisión que quería hacer para investigar a toda la Cámara Argentina de Construcción. A mí no me parece mala idea, que se investigue a todo, ¿no? Claro. A todo el mundo. Pero hablando de las escuchas y de los juegos de poder, en las últimas horas me llamaba Facundo tempranito de la mañana. Mirá lo que pasa. Tranquilo, Facundo, le dije. En las últimas horas acaban de transformar las escuchas, para mí son las escuchas del año, pero no porque nosotros las procesamos y las pusimos en el aire, porque da para lectura, relectura, salieron en el New York Times con una lectura interesante. Son como la mancha venenosa, las escuchas. Porque la Corte acaba de pedirle a la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, que diga si protegió con eficacia los audios de la intervención judicial que el juez Ariel Lijo hizo el teléfono de Parrilli. En el marco de la causa, donde se investigaba si había algún tipo de protección o no hacia Ibar Pérez Corradi. Muy bien. Ibar Pérez Corradi, la nota que hiciste vos exclusiva. Claro. Sí, ¿no? sí, en ese momento estaba además encubriendo de acuerdo a lo que investigaba el hijo. Yo no voy a hablar a favor del hijo. Ahora, que tardaron en encontrarlo a Pérez Corradi, tardaron, Bastante. Y te acordás los datos, ¿no? Sí. Hubo un declarante, se durmió la causa. No, y además, en el momento que lo estaban por encontrar y lo desencontraron, era en plenas elecciones. Si aparecía Pérez Corradi, era un desastre. ¿Y cómo debe entenderse eso? ¿Cómo debe entenderse el pedido de la Corte? Yo lo entiendo así, como una doble jugada de Lorenzetti. La primera, para mí legítima, en defensa propia, para decirle al gobierno y a la opinión pública que desde la Oficina Legal de Escuchas, hoy hablé con su responsable, que está bajo el mando de la Corte, esa Oficina de Escuchas, no se filtró nada. Perdón, miren cómo prestan atención los diputados porque son de Cambiemos. También hay ruido en Cambiemos, hay gente de Cambiemos. Un diputado que lo citó Laura Serra, pero no tiene ni nombre ni apellido. Como diría Scioli, un macho off the record. El que dijo, es una novela por entregas. Y yo le estoy diciendo, lo quisiera encontrar para decirle, no es una novela, señor diputado de Cambiemos. No es ficción, es de verdad. Y es de interés público, por eso las ponemos en el aire. La segunda lectura que hablo de la decisión de la Corte, que interpreto sobre la decisión de la Corte, es una especie de ataque o devolución de favores al gobierno para tirarle el fardo al actual AFI, es decir, a Gustavo Arribas, para entenderlo mejor, al íntimo amigo del presidente. El escribano Arribas. El escribano. Lo que no saben ni el gobierno ni Lorenzetti, porque por eso se están tirando la pelota, no, por eso están jugando la mancha. A ver, ¿quién la filtró? ¿De dónde salió? ¿Del juzgado? ¿De la AFI? ¿De la Oficina de Escuchas? Lo que no saben, ni el gobierno, ni Lorenzetti, ni la oposición, que está metiendo fichitas ahí, es cómo llegaron las escuchas a nuestro poder. No lo saben. ¿Te acordás? Porque te lo conté. A mí ya me lo preguntó el juez Rodolfo Canicova Corral, a través de una declaración testimonial, en la que intentó otra vez hacerme pisar el palito. ¿Qué jugador de póker es Canicova? Hablando de póker, ¿no? Juega al póker, ¿no, Canicova? Sé que había unos torneos de truco ahí en Comodoro Pi, muy interesantes. ¿Qué jugador? ¿Qué jugador? Declaración testimonial. ¿Cómo le va, Majul? ¿Quiere hablar en privado conmigo? No, señor juez, yo en privado no hablo porque es una declaración testimonial. Viene el secretario. ¿Cómo no va a hablar en privado con el juez? Lo está invitando, es una... No. Yo en privado no hablo porque ya en otra testimonial que me tomó intentó hacerme decir lo que no quería decir. Ah, bueno, no hay problema. Y quiero entrar con mi abogado. Bueno, los abogados no pueden entrar a las declaraciones testimoniales. No. En este caso a mí me gustaría entrar con... por lo menos díganme que no oficialmente. Bueno, dice el juez, desde su despacho, que lo va a dejar entrar, que como una muestra de buena voluntad lo va a dejar entrar con su abogado. Ah, bueno, fantástico. ¿Empieza la declaración testimonial? Sí. Me están tomando la declaración y entra como una tromba el juez Canicova Corral. Usted me malinterpreta. No, yo le digo por qué, no quiero encontrarme en privado, no es personal, no tome a mal. ¿Está oficialmente empezando la declaración testimonial? No, yo le quería aclarar a usted que yo dije lo que dije por la radio. Mire, yo si quiere le digo lo que pienso sobre lo que hizo usted, adelante de la gente con la que trabaja,
Pero como estamos en el medio de un acto formal, ¿o no es un acto formal? No, bueno, todavía no es un acto formal. Es una declaración. Sí, empieza la declaración testimonial. ¿Cómo? Señora secretaria de juzgado, si es oficial, yo quiero decir que este es mi documento y que para cualquier pregunta que me hagan, yo voy a repetir hasta el cansancio sobre el tema de las escuchas. Me remito al artículo 43 de la Constitución Nacional, que me obliga a proteger las fuentes y sus secretos. Correcto. ¿Está bien, Facundo? Sí, claro, lógico. Vos ya te recibiste, ¿no? Vos hace tiempo. Yo me recibí, Luis, efectivamente, sí. Entonces el juez Canícova me hizo algunas preguntas que yo interpreto, señor juez. Es, como decía Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Mi opinión es que me quiso hacer algunas preguntas tramposas para ver si yo caía. Yo igual lo aclaré más de una vez. No compro información, no vendo información. Publico o publicamos lo que consideramos de interés público. Ahora sigamos jugando al póker o al truco por televisión. Porque nadie sabe de dónde, cómo se filtraron. ¿Vos sabés, Facundo, Hugo? ¿Sabés quién fue el primero que pidió y obtuvo una copia de las escuchas completas? Parrilli. Muy bien. ¿Usted lo sabía o lo Sí, lo sabía. Lo sabía porque salió en algunos artículos, no se va a creer que... No, está bien. Con información reservada. Parrilli. Muy bien. Gracias, diputado. Y ahora te pregunto a vos. ¿A vos te parecería muy extraño que Parrilli, por ejemplo, enviara a sus espías retirados? Digo espías retirados porque se llevó unos cuantos chicos, ¿viste? De la AFI, esos que publicaron la gente en la revista Noticias. Es el único país del mundo de la identidad de los agentes se publica Argentina. ¿Te parecería muy extraño que enviara unos chicos a enviar una paloma mensajera con un paquetito, un CD o un pendrive que cayera justo en el techo de la cornisa de producciones? Para que el equipo de investigación del programa las oyera, las procesara y las pusiera en el aire. Te pregunto, ¿te parecería muy raro? Dejo algunos segundos para que pienses y me lo contestes desde tu casa. Continuemos ahora con la anteúltima noticia del día. La noticia que involucra al Correo Oca y a Hugo Moyano. Hay dos maneras de interpretarla. Una como una ayuda de la jueza del concurso es, ¿no? Sí, la jueza del Contencioso Administrativo Federal. Quien le dio al señor Patricio Farkuk una última oportunidad. La oportunidad de empezar a pagar la deuda con la AFIP y regularizar la situación de la empresa. Y hay otra interpretación. La interpretación es una presión del gobierno a Oca y a Moyano, porque al mismo tiempo, fue cuestión de horas, ¿no? Sí. El ENACOM, después me explicás qué es el ENACOM, le advierte al excéntrico empresario Farkuk que si esta vez no empieza a pagar la deuda con el Estado, le va a quitar la licencia de un día para el otro. Como decía mi hijo cuando era chiquito, ¿cuál es la verdad verdadera, Facundo Pastor? ¿Y qué sé yo, Luis? Hay que ver si te la puedo responder. La verdad para eso. La verdad verdadera es que mientras los distintos medios muestran dos noticias, dos títulos distintos de una misma información, de un mismo fallo judicial. Algunos hablan de intervención y otros dicen que la jueza le bajó los montos del embargo y de alguna manera le armó el esquema. Bueno, vos que venís con el tema del póker, este es el as. Este es el as. ¿El as de quién? El as de PIC, te lo voy a poner de esta manera. ¿Que tiene quién? Que tiene el ENACOM. Pero ¿sabes qué hago con el as? ¿Qué es el ENACOM? El ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es el que tiene que entregar la clave de este negocio. Estamos hablando del primer correo privado de la Argentina. ¿Y por qué decís que lo guardas el as? Lo espero. Lo espero. Te voy a mostrar lo que dijo la jueza. A ver. Porque en las últimas horas la jueza que, como vos bien explicabas, para que se entienda fácil, pues es un tema bastante técnico, ahí le habla la AFIP contra la Organización Coordinadora Argentina SRL. Eso es OCA. Mucha gente conoce las siglas, pero poco qué significa. ¿Qué le dice la jueza? ¿Qué le dice la jueza a OCA? Que le ofrece 2 planes de pago, que le limita los montos del embargo. Recién Germanos acá en la puerta del canal me dice, pero escúchame,
debía 1.200 millones y de repente pasó a deber 2 millones. De alguna manera están queriendo colaborar para que la empresa no se funda. Entonces ahí se ve que le comuniquen, regístrese y comuníquese conjuntamente las resoluciones al ENACOM por oficio, porque la preocupación es con el ENACOM. A los condenados y al veedor designado y la firma de la doctora Liliana María Heiland, la contenciosa administrativa federal. Entiendo todos los documentos. Decime con qué se come esto, Facundo, porque si no, no voy a terminar de... Se come con este as. Si OCA no cumple con lo que le está pidiendo la justicia, con esto se rompe así. ¿Sabes qué es esto? La licencia postal. Y se terminó el negocio. Lo vas a ver. Fíjate. Cada empresa que tiene un correo opera con una licencia postal, como otros tantos negocios, como puede ser un canal de televisión, por ejemplo. Fíjate lo que plantea el directorio del ENACOM en el artículo 3, el vencimiento del plazo otorgado, el cumplimiento, la acreditación. Y lo que dice es, se le dará la baja automática de la respectiva inscripción en el Registro Nacional de Prestaciones de Servicios Postales si no cumple y regularizan con la deuda. La realidad, Luis, es que no se sabe bien quién está apretando a quién. Igual entendí todo. Me impresionó un poco cuando rompiste los papeles porque me hizo acordar a 2 episodios. Me hizo acordar Uno a Capitanich con Clarín. Y otro, hace muchos años, a Víctor Stinfale diciendo, si no sé qué pasa la cosa, yo rompo la matrícula. Y vino el otro domingo y la tuvo que romper. Es el original. Si tu nivel de comparación es Capitanich y el doctor Stinfale, creo que tampoco hay mucha gente rompiendo cosas. Un saludo a ambos, a Capitanich y Stinfale. Por supuesto. Y ahora podemos entrar de lleno en la primera noticia del día. La que nos sobresaltó a mitad de la mañana mientras miles de argentinos ya adelantaban su fin de semana extra large. Que el fiscal de Cámara, Germán Moldes, pidió que se revea la decisión de excarcelar a Cristóbal López, pero al mismo tiempo que le quiten la libertad ambulatoria al ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray. Ahora lo vamos a hablar con Grongoni, lo vamos a hablar con Pérez, con Waldo Wolf. Moldes ya había anticipado lo que pensaba del fallo de Ballestero y Fara en declaraciones periodísticas. Creo que fue a principios de semanas. Ya había firmado, palabra más, palabra menos. Lo que no entiendo es cómo Echegaray continúa en libertad. ¿Viste que dijo eso? Sí, yo me acuerdo perfecto. Moldes después no habló más. Yo, viste cómo llamo a la gente, porque digo, yo quiero hablar con Moldes, es la figura de la semana. Parece que está descansando Moldes, ¿no? Sí. No, y además creo que él y un montón de gente se tuvo que ir de las oficinas de retiro por el famoso tubo de gas. ¿Cómo está eso? No, se solucionó. Sí. Fueron 4 o 5 horas, pero con complicaciones en la zona. Bueno. A ver, ¿por qué no habló más Moldes? Porque temió que pudieran hacer con él la misma jugada que terminó con el apartamiento del fiscal Carlos Stornelli en la causa de Río Turbio. ¿Se acuerda? Totalmente. El abogado de Barata, un exfuncionario de Vido, pide el apartamiento de Stornelli por parcialidad manifiesta. El juez lo toma, ¿no? Por parcialidad manifiesta. Exactamente, por detenciones o por pruebas mal instruidas. Bueno. ¡Pum! Lo fletó. Entonces Moldes dijo, si yo adelanto lo que voy a hacer, van a hacer lo mismo conmigo. Habrá pensado Moldes, si alguien me está esperando para recusarme por lo que digo, mejor que me recuse o que me intente apartar por lo que hago. Habrá pensado, digo yo. Y de inmediato pidió que Cristóbal López y de Sousa vuelvan a la cárcel y que Echegaray sea detenido. Después lo tiene que decidir quién, la Cámara de Casaciones, ¿no? Sí, exacto. Es decir, en el juego de póker y trucos, ¿sabés lo que hizo? Madrugó a los abogados de ambos. Los madrugó. Antes de que pidieran su recusación, ¡puc! Para que lo entiendas mejor. Intentó con esta jugada parar el tsunami de excarcelaciones que se vienen dando desde hace por lo menos 2 semanas. Esperame un segundito ahí. ¿Cómo interpreta las excarcelaciones de Delía, de Zanini y de... Bueno, no sé qué va a pasar con Esteche, con Khalil? Khalil salió. Sí, salió. ¿Cómo lo interpreta, Güey? Mire, yo soy respetuoso del debido proceso y la verdad es que es fácil ser respetuoso cuando uno está de acuerdo con la justicia.
los que tenemos la obligación, aquellos que defendemos las instituciones, en respetar incluso en aquellos casos que no estamos de acuerdo. La cárcel, en el caso de estos personajes, está dada por el supuesto de que pudiera existir peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Zanini, Delía... Sí. Y si la instancia actual entiende eso, yo no soy quien, y de todas maneras mi opinión tampoco es muy importante. Usted me pregunta a mí, yo ya dije y lo escribí en un tuit, yo este fin de semana subiría la alerta en las instituciones judías. Nosotros tenemos afuera de la cárcel un hombre que cuando lo llevaron puesto, con grilletes, la vez pasada, Khalil Yusuf, hizo el grito que hacen los terroristas cuando salen. ¿Usted en serio lo dice que levantaría, no sé si elevaría el nivel no. de seguridad Mire, en las instituciones judías? Nosotros, los judíos en este país, el nuestro, llevamos a nuestros hijos bajo medidas de seguridad aeroportuarias a los colegios desde hace muchísimos años. Luis Delía viajó en el año 2007 a Irán y le llevó una carta a Ahmadinejad y se reunió o pidió reunirse con Hamas y Hezbollah. Hezbollah acusado de hacer un atentado en la Argentina. Así que un hombre de las instituciones, la respeto como argentino libre, preocupado porque personajes de este tenor no solamente hayan llevado a cabo la Cancillería paralela defendiendo los intereses de quien puso una bomba en la Argentina, sino que además tenemos a nuestros hijos en la calle. Pero vamos a seguir luchando por eso. Y a propósito de eso, la jugada de la Corte, la decisión de la Corte, yo le digo jugada porque estamos jugando al póker y al truco, la decisión de la Corte de apartar el tribunal oral que designó el gobierno. Se lo pregunto a usted y ahora se lo voy a preguntar a Adrián Pérez. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Porque ese tribunal oral que designó el gobierno era un tribunal de instrucción y pasó a ser oral. ¿Pero lo interpretan como una jugada como para proteger a Cristina y otros kirchneristas? Mire, la Corte nos debe muchas explicaciones a nosotros. Yo estoy preocupado... Sí. ¿Les debe muchas explicaciones? ¿A ustedes cómo? A nosotros, los argentinos. Si nosotros tenemos en el Senado de la Nación un expresidente levantando el pabellón nacional con fallo en 3 instancias firme por tráfico de armas y contrabando a un país del que éramos garante de la paz y no se expide, ¿qué podemos esperar de cuestiones tan trascendentes? Sí, de paso aprovecho para preguntarle, sobre eso podría decir a los senadores de Cambiemos que pidan el desafuero, ¿no? Adrián Pérez. Sí, desafuero... de Menem y de Cristina y los que lo tengan que pedir. Está pedido, tendría que tratarlo el Senado. Tienen que tratarlo el Senado. ¿El Senado? El Senado tiene que tratarlo, sí. Pero bueno, Cambiemos ya se ha pronunciado respecto de la necesidad de tratar el desafuero. Me parece que... Pero se podría, lo podrían tratar. No hay mayoría, la mayoría la sigue teniendo el Partido Justicialista en distintas versiones y ese es el problema. Pero sí creo que el Senado debiera tratarlo. Déjame decir 2 cosas. En primer lugar, la Corte, en el caso del Tribunal Oral 9, se contradice respecto de lo que ya se había pronunciado con el Tribunal 7. O sea que la federalización de un tribunal ordinario ya había sido avalada anteriormente por la Corte y ahora la Corte dice que no cuando hay una ley que lo habilita. Pero déjame decir algo respecto a lo que señalabas vos anteriormente, lo de Moldes, que para mí es clave. Mucho más importante que el pedido de Moldes. Que la prisión preventiva o no. Lo que Moldes dice es, mira, el fallo de la Cámara es un sobreseimiento encubierto. Y para mí la clave está ahí. Porque él lo que dice es, mira... Están sobreseyendo de manera encubierta a Cristóbal López. Sí, ¿por qué? Y a los dos. Porque al cambiarme la carátula, yo tenía una carátula que era defraudación. Entiendo. Con esa carátula iban los 2 presos. Me cambian la carátula por evasión, por evasión tributaria. La evasión implica que pagan la multa y... Pero estamos muy técnicos. ¿Hubo coimas para usted? Pero lo que digo ¿Hubo coimas? Y en el mismo sentido, Echegaray queda fuera. ¿Por qué estaba Echegaray adentro? Porque había defraudación, porque había sido un actor fundamental, digamos, para que López pudiera usar esos 8.000 millones. Cuando vos cambiás la carátula de defraudación a evasión, lo está salvando Echegaray. Por eso, lo más interesante de Moldes es, dice, miren, guarda, si esto sigue así, este fallo es un sobreseimiento encubierto de Echegaray y de Cristóbal López. ¿Hubo coimas?
Mire, hacia los usted jueces. hablaba antes de póker y de... Pero me dicen sí o no, o Yo no le lo sabe. contesto, usted sabe que no soy muy... Bueno, y arranque, entonces arránqueme por sí por no. Déjeme hacer una introducción. Usted Sí, habla ¿cómo? de póker o de truco. Sí, sí. Y la verdad que nosotros somos actores de la República, juguemos un poquito a la República. Hay que ser y parecer. La verdad que de lo periodísticamente hablando, más escandaloso que yo escuché en los últimos tiempos fue la nota que dio Fará, que dijo, yo no recibí plata por esto. Entonces, sí, parece que hubo coimas. Yo no sé si hubo, pero la gente en la calle, el hombre de a pie y ustedes también andan. Lamentablemente, parte de nuestra justicia, por eso apelo a que los jueces buenos, que son la mayoría, castiguen a estos jueces que salen a decir estas barbaridades. Bueno, ¿cuál es mi interpretación sobre lo que hizo Germán Moldes? Intentó parar el tsunami que empezó desde hace por lo menos 2 semanas. Y ahora, para completar el juego de póker o de póker combinado con el truco, cierta gente cercana a Echegaray volvió a agitar una hipótesis inquietante. La hipótesis que dice que cuando se fue, Echegaray se quedó con una lista negra de grandes contribuyentes a los que podría perjudicar si lo dejan fuera de juego. ¿Es posible eso? Es muy posible. Es el hombre que manejó la mayor base de datos de la Argentina durante de 2009 a 2015, 6 años, y la usó. Hay sobrados ejemplos de que la usó cuando le convenía usar datos y filtrar datos, lo hizo. Dame 2 ejemplos, o uno. Y bueno, Francisco Narváez en la elección de 2009 le inventaron una causa de efedrina, abogados de marplatenses que eran compañeros de la Facultad de Echegaray. El jubilado que digo que escrachó Cristina porque su nietito había comprado dólares. La Federación Agraria Argentina que enfrentó al gobierno en 2008 por las retenciones móviles. Hay muchos ejemplos y entonces uno lo primero que piensa es que mucha de esa información sigue en poder de este personaje. Hay otra información que el gobierno podría disponer, pero que Alberto Abad, que acaba de irse la FIP, hoy salió finalmente su reemplazo, oculta porque corresponde, porque es secreto fiscal, que también debería llamarnos a pensar algunas cosas. No solo Cristóbal López y algunas empresas kirchneristas o clubes de fútbol o asociaciones como la Madre Plaza de Mayo recibieron la refinanciación de la FIP por la 125, es decir... Si llevamos algunas investigaciones líneas de investigación a fondo, también hay algunas empresas constructoras del Club de la Cámara Argentina de Construcción que recibieron refinanciaciones tan generosas como las que recibió Cristóbal López. Muy interesante. Bueno, mientras tanto, mientras sigue el juego de póker y de truco, en los títulos de tapa y el tope de las tendencias está la baja del índice de pobreza. Pero la pregunta es, ¿bajó tanto la pobreza como dice el gobierno o estamos analizando una foto, el índice del segundo semestre del año pasado, cuando la inflación bajaba y los últimos aumentos de tarifas ya habían quedado más o menos lejos? El anuncio lo hace Macri, pero lo quiero escuchar a José Luis Esper enseguida. Vamos. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. Creció el empleo registrado, creció la actividad económica, creció la industria, creció la construcción de la mano de los créditos hipotecarios y la obra pública. Son buenas noticias y estamos en el 7º trimestre consecutivo de crecimiento. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Bueno, son todas buenas noticias, Expert. La pobreza es una muy buena noticia, claramente. Ahora, y es cierto que bajó 3.3 respecto del último dato de Cristina, o sea que ya el gobierno puede decir que en algunos casos, por ejemplo la pobreza, con la actividad económica también, con el empleo también, ya está, en el peor de los casos, igual que en el 2015 con Cristina y en algunos casos por arriba de Cristina. Por ejemplo, en el caso de la pobreza, tenemos menos pobres que los que dejó Cristina. Eso es una mirada correcta, pero es muy de foto, en perspectiva. A ver, espéreme. Sí. Si alguien estuviera discutiendo con ustedes del gobierno, yo no caso un fulbo de economía, ¿sabe? Por eso le pregunto a usted, le diría, pero entonces el gradualismo un poco funciona, Expert.
Pero sí, por supuesto, en el corto plazo siempre funciona, sí, claro. Sí, sí. El gradualismo así, con endeudamiento, con déficit, con esta presión impositiva salvaje, no termina bien, pero yo lo interrumpí, el plan de me dijo que convertibilidad era una tuvo 8 foto. años buenos, Néstor tuvo 9 años buenos, ¿por qué le vamos a negar varios años al gradualismo buenos? Pero Eso... lo interrumpí cuando usted me dijo esto es una foto solamente. No, la perspectiva, es importante tener perspectiva porque Argentina muchas veces se enamora de fotos y por eso en el largo fracasa, es que tenemos el mismo nivel de pobreza muy parejito, muy constante en los últimos 11 años. O sea, estos niveles de pobreza son los mismos que teníamos hace 11 años, o sea, a fines de 2006. ¿Y usted qué diría entonces, que no cambió nada? No, hay que tener perspectiva de las cosas, falta un montón, no te puedes quedar enamorado de esta foto de ninguna manera. No, claro. No Me hay parece que uno que no hace política, sino economía, tiene que ver la foto y mostrar la perspectiva de la foto. La foto es buena, estamos con una pobreza menor que la que dejó Cristina, pero la perspectiva es guarda, que es la misma pobreza de los últimos 11 años, que no cambió. Argentina hace 11 años que tiene 25, 27% de la población pobre. Pero entonces, en realidad, ¿qué me está queriendo si vas más decir atrás, hace 30 años que estamos con pobreza en 30%. Usted me está queriendo decir que es lo mismo, que 30, 25 es lo mismo más o menos. Entre un tercio y un cuarto y un 25% es lo mismo. No es lo mismo. A ver, 5 puntos no es lo mismo. Pero estos niveles de pobreza argentina de este orden, que no es lo mismo 25 o 30, ya hace 3 décadas que los tiene. Yo hablando de fotos, yo miro todas las fotos, la foto del día también. El aumento del gas que se viene, claro, las tarifas, el quite a los jubilados. Bueno, en ese sentido, por eso, es importante tener perspectiva. Esta medición de pobreza es del segundo semestre del año pasado. En el segundo semestre del año pasado, la economía estaba creciendo, como ahora no se ha acelerado la economía, está creciendo a un ritmo similar, alrededor del 3%, pero la inflación de esta primera parte del año va a ser claramente mayor a la segunda parte de 2017, o sea, no va a ser tan fácil seguir bajando la pobreza en este primer semestre. Pero a ver, no lo descarto, pero no es fácil. Está bien, yo ahora dentro de un ratito me voy a sentar con usted, pero yo no es que no lo entienda usted, no entiendo a los que defienden algunas hipótesis como la suya en este sentido. Pero ¿en qué hipótesis es yo? Usted dice, no, hay que acelerar, hay que ser menos gradual, hay que hacer hay que bajar el déficit rápidamente. Ahora, para bajar el déficit no tendría que haber aumento de tarifa, y si no hay aumento de tarifa, tenemos que seguir con los subsidios, y los subsidios alimentan el déficit. Entonces, ¿qué hacemos? No, como yo digo que hay que bajar el déficit, ¿cómo no? Bueno, pero también habló del aumento de tarifa. Entonces, ¿está bien el aumento de tarifa? Pero por supuesto que está bien. El aumento de tarifa genera inflación, expert. Sí, ¿y? ¿Cómo y? Yo lo único que hice fue contarle que en la primera parte de este año, a lo mejor, no es tan fácil seguir bajando la pobreza. No es ningún juicio de valor eso, sino es darle probabilidad de ocurrencia a un suceso. Pero está bien ajustar tarifa como se está ajustando. Nos estábamos quedando sin gas, sin luz, sin energía. Hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Ahora sigo con usted. Bueno. Hablamos de Moyano. Hay dos grandes temas para hablar o para discutir sobre Moyano. Uno tenía que ver con Oca. ¿Y el otro, Hugo Machiavelli? El otro tiene que ver con un informe muy importante de las superintendencias de servicio de salud. ¿Sabés que examinaron, en el medio del tema de los medicamentos, se habla de guerra de medicamentos, 60.000 expedientes, más de 60.000 expedientes de la compra de medicamentos que hacen las obras sociales? ¿A que no sabés quién es el que compra con mayores sobreprecios? Espera, explícame todo de nuevo. Obras sociales... La Superintendencia de Servicios de Salud analizó... ¿Qué es la Superintendencia de Servicios? Es el organismo que audita la labor de las obras sociales que cuidan nuestra salud. Auditó ¿de todas las obras sociales o solamente las sindicales? De todas las obras sociales. Analizó más de 60.000 expedientes de compra de medicamentos para justamente establecer qué es lo que pasa con los medicamentos que no paran de subir en su precio. Y encontró algo que es fenomenal y que tiene que ver con un pago de sobreprecios. ¿Ese documento dónde lo sacaste? ¿Es oficial? Es oficial. Tengo todo el documento acá, por supuesto. A ver. Ahí tenés la curva. Lo transformamos justamente en esta gráfica para que se entienda. Arriba de todo aparece la obra social de camioneros. En rojo. En rojo. Es la que compra más caro que casi todas las obras sociales. En el medio verás una línea, es el promedio. Hay obras sociales que pagan por debajo del precio promedio, pero las que más caros lo pagan
es la obra social, en este caso de camioneros. Ahora vos decís, ¿lo pagan por qué? ¿Por una cuestión inocente de desconocimiento? No, porque hay sobreprecios. Y esto ya lo denunció Graciela Ocaña. ¿Te acordás que hace poco hizo una denuncia Ocaña ante la justicia en el juzgado de Bonadío? Ahí lo señaló. Pero lo que te quiero mostrar primero es el estado contable, para que la gente entienda cómo está la situación económica de la obra social de camioneros. Antes de que me digas el estado contable, vamos de nuevo. De todas las obras sociales sindicales, la de camioneros es la que está pagando los medicamentos con más sobreprecios. Más caro por sobreprecios. Ok. Y la razón por la que paga más caro los medicamentos camioneros, ¿cuál es? Déjame, te sigo el mismo razonamiento que eso. Déjame el as para el final. Porque lo que primero te voy a mostrar es cómo está el balance de camionero. Vos decís, camionero está mal. Mirá lo que es el patrimonio neto del último estado contable. 1.263 millones abajo. ¿Sabe qué significa esto, Luis? La diferencia entre los ingresos y los egresos, que ahora van a aparecer. Le ingresa a la obra social, ahí aparecen los datos. Exactamente, le ingresan 1.800 millones, 1.829 millones, y le egresan 2.400 millones. O sea, estaría, entre comillas, quebrada. Hace varios años que viene muy mal la obra social de camioneros. Y esperamos un segundito. Sí. ¿Qué pasa? Por ahí Matías Longoni sabe también porque analizó en algún momento el tema ese. ¿Qué pasa cuando una obra social está quebrada? ¿Quién la tiene que bancar? ¿El sindicato o quién? Bueno, la tiene que respaldar el sindicato. ¿O es el Estado a través de la superintendencia? En principio es el sindicato, y si no puede, seguramente debe haber mecanismos estatales para sostener, porque lo que está de atrás es la salud de la gente. ¿Te acordás cuando pasó con Sanola? Cuando fue el escándalo de los medicamentos. ¿Qué pasó? Bueno. Terminaron interviniéndola, porque cuando no la puede resolver la propia obra social, el Estado inevitablemente sale a tratar de solucionarlo. Totalmente. Hay un montón de casos ya de quejas de afiliados que no pueden ser atendidos por la obra social que está en rojo. Ahora vos decís, ¿a dónde se va el dinero? Bueno, Ocaña es una gran presentación. Nosotros marcamos en una placa... ¿Esto es una presentación judicial que ya hizo o que va a hacer? No. Esto es parte de un expediente que todavía no se presentó en la justicia. Lo que te voy a mostrar ahora es una placa que es parte de la denuncia de Ocaña. Yo señalé, leyendo todo el expediente, señalé dos aspectos fundamentales. Fíjate vos, que explican por qué la obra social de camioneros pierde tanta plata. 43% más de costo promedio por beneficiario. Pero lo más grave es que paga un 60% más de costo promedio en la compra de medicamentos. Esto lo tiene el juez Bonadío y está rastreando. ¿Y sabés qué pasa acá? Que la mayor parte de los medicamentos, y acá sí se descubre el telón, se abre el telón y se entiende qué pasa, se los compra Audiofarm. ¿Sabés quién es Audiofarm? Un laboratorio que le vende el 80% de los medicamentos a Audiofarm. Audiofarm. Así Perdón, se llama. Facundo, ¿vos por qué haces así con la cabeza? Son como parecen triqui-traque. No, porque vos que sos futbolero, ahora te vas a dar cuenta que es Audi. Ahora rápidamente te vas a dar cuenta. A ver, entonces, juntemos todo. Sí. Hay sobreprecios la obra social que más paga por medicamentos. Sí. Se determina sobre precios. Sí. Es la que más en rojo está, la que económicamente estaría quebrada. ¿Esto está denunciado en la justicia? Ok, y al laboratorio o a la distribuidora que más medicamentos le compra es una distribuidora que se llama Audiofarm. Y mirá qué pasa. Viste que Audiofarm, viste que se dice que hay un retorno a veces, ¿no? Para encontrar la historia hay que cerrar el círculo. Y aparte dijiste que está en rojo, ¿no? Está en rojo, míralo. Es el principal sponsor de Independiente. Ahí tenés, el laboratorio que le vende el 80% de los medicamentos a la obra social de camioneros, que lo paga más caro que casi todas en la Argentina, sponsorea en Independiente. Nosotros detectamos 8 millones. ¿8 millones de qué? De pesos que paga Audiofarm a Independiente por este sponsoreo. Pero atención, esto sigue, no termina acá. Pero el círculo parece cerrarse en una primera etapa. A ver, vos decís que de alguna manera el sobreprecio de los medicamentos van a la camiseta Independiente que vale 400.000 dólares son. Claro. ¿No? ¿Anuales o...? No, sí, por temporada. Sí, exactamente.
Es más, si vos entrás en la página Audiofar, pero no queremos, vas a ver que dice que ellos son especialmente... Lo que uno podría preguntarse, Luis, es cuando una empresa invierte semejante cantidad de plata en una camiseta con la visibilidad que tiene el fútbol argentino, es porque se supone que tiene un producto... Digo, en este caso, esta empresa, ¿tiene lógica que ponga tanta plata en... o ahí podría, vamos a poner estos términos, haber un mecanismo de retorno que planteó... Claro. Porque en el caso de Oca uno lo entiende, porque uno elige, o elegís el Correo Argentino o elegís Oca, vas a la competencia a buscar el público masivo. Ahora, la verdad que nadie de todos los hinchas independientes el día de mañana van a elegir o no a la distribuidora de medicamentos. No, disculpame, yo voy a ir a preguntarle algo a Adrián Pérez que tiene que ver con el tipo de... Porque hay argumentos de Moyano que son interesantes de desarrollar, pero dale, decime. Te digo un dato más. ¿Sabés quién está detrás de Audiofarm? Porque, ¿quién? viste, cuando vos tiras de la piola empezás a descubrir cada vez más cosas. Marco Hendler. ¿Sabés quién es Marco Hendler? ¿Quién es Marco Hendler? Un hombre que está procesado por la causa de la mafia de los medicamentos. Entonces, todo cierra. A ver, vamos despacito, que la gente está en Semana Santa, está comiendo un asado. Paso 1. Paso 1. La obra social que más caro paga los medicamentos en la Argentina, la de camioneros, que tiene un rojo fenomenal en su balance. Sí. Tercero, que paga sobreprecio. Paso 2. Si me saltás al tren nos confundimos todo. El 2 sí. Es que está económicamente en quiebra. El 3 es que esto ya fue detectado por una denuncia de Ocaña que fue presentada a la justicia con 60% de sobreprecios. El 4, que casualmente se lo compra casi siempre al mismo laboratorio que es Audiofarm. O casualidad, el sponsor principal de Independiente. ¿Y quién detrás de Audiofarm? Un viejo conocido para la justicia del tema medicamentos. Un hombre procesado ya en la misma causa donde están... La mafia de los medicamentos. Exactamente. Ahora, Facundo, déjame que te diga esto. Si yo pienso, si la hipótesis delictiva es que Audiofarm le retorna a Moyano a través de la camiseta Independiente, bien puedo pensar que Oca hace lo mismo con la camiseta. No, te iba a decir eso. Ahí en la camiseta de Independiente, salvo los amigos de Puma, que no tienen nada que ver, salvo los de... ¿Son amigos tuyos? No, digo, qué sé yo, pobre gente que ha elegido... queriendo ver si pegas una camiseta. No, pero digo, ahí en la camiseta Independiente se traduce... Es prácticamente el resumen del 4 días de hoy, se traduce en esa camiseta. Bueno, atención, Adrián, pero mi pregunta es la siguiente. Dice Moyano, dice Hugo Moyano, dice Pablo Moyano y creo que también dice Facundo Moyano. ¿Qué problema hay que Camioneros contrate desde este tipo de cosas y beneficia a camioneros o que contrate incluso a su familia para construir cosas o para fabricar ropa si su familia tiene, o su esposa y los hijos de su esposa son los que me presentan el presupuesto más barato? Sí. Yo, primero de Moyano tendría que explicar el enriquecimiento patrimonial enorme que ha tenido. Lo segundo que diría es que Audiofarm es Baez y que la camiseta de Independiente es Otesur, ¿no? Es lo mismo. A ver. Claro, porque la mecánica es la misma. Es la adjudicación con sobreprecio en la obra pública a Baez o la compra de medicamentos con sobreprecio a Audiofarm. ¿Y por dónde volvía? Bueno, volvía por Otesur o volvía por la camiseta de Independiente con la publicidad. Pero el mecanismo es el mismo, es sobreprecio y el retorno. De modo tal que es una historia como bastante conocida. ¿Yo puedo hacer una pregunta política? ¿No era amigo de ustedes, Moyano, del gobierno? ¿No eran amigos ustedes? No. ¿El presidente no lo invitó a comer milanesa? No, qué sé yo, el presidente tiene relación con todo el mundo, con los dirigentes sindicales, sí, pero ahora lo etcétera. está haciendo tirita a usted. Yo le digo para explicar a la gente. A mí me parece que lo que está planteando el gobierno no tiene que ver con relaciones personales. Lo que plantea el gobierno es que queremos que haya transparencia, que haya investigación, que no haya enriquecimiento ilícito de nadie y que la justicia tiene que investigar. Me parece que la tesitura ha sido clara desde el inicio y ojalá que se siga por este camino. A veces tengo la misma sensación que planteabas vos hoy, que la justicia parece avanzar un rato y después empieza a parecer como que está retrocediendo. Que es la sensación que estamos teniendo hoy y que preocupa, ¿no? Eso es probable. También es probable que el presidente lo haya puesto dentro de la nave a Moyano hace un tiempo, como a Cristóbal, la nave, ¿no? ¿Sabe? ¿Sabe que le hablo? No. ¿Sabe? ¿Usted sabe que le hablo, Waldo? La nave espacial. ¿No oyó hablar de la nave espacial del presidente?
No. ¿No? ¿Oyeron hablar ustedes? Sí, claro, claro. ¿Me decís cómo es la teoría de la nave espacial? 600 nombres. No, 582, Bueno, 563. Va cambiando un poco, va Escuchá, cambiando. No Luis, es exacto. Con un poco de inflación le pones 600. Pero desarrollá la idea, por favor. 600 que van adentro, no sabemos quiénes son o imaginamos algunos y se van lejos. No, el presidente tiene esta teoría. La expliqué mal, ¿no? No sé, tiene esta teoría, pero yo no sé si la hace pública. La teoría es, si a este país le ponemos en una nave y la mandamos a una órbita, digamos, fuera de la Tierra, a estos 560 y pico de dirigentes, que son empresarios, sindicalistas, periodistas también mete en la nave, es una especie de arca de Noé, pero al revés. Los mete. Este país crecería mucho más rápidamente, habría menos pobreza, menos narcotráfico. Antes de despedir a Waldo y a Adrián Pérez, ¿la corrupción en la Argentina afecta a la economía real, Expert? No te va a afectar en el hoy, pero si vos mirás el largo, sin duda, el proceso inversor no es de la misma cantidad de calidad en un país con reglas claras, sin delincuentes, sin atorrantes, que en un país como el nuestro, donde hay tanta corrupción, sin duda. Y cuando muchos de nosotros hacemos cálculos diciendo, si nos hubiéramos ahorrado los... ¿cuánta plata decían que se había afanado Báez? ¿Cuánta plata le encontraron legal? 250 millones de pesos, ¿no? Sí, sí. Sí. Más los no 45... terminó la cuenta, pero bueno, hay una parte incautada. 22 veces la superficie de la capital federal en tierras. ¿Cómo? 22 veces la superficie de la capital federal en tierras. Hay que sumar maquinaria, hay que sumar un montón de otras cosas. Sí. Y bueno, si eso en términos fiscales es nada. El gasto público en Argentina son 260.000 millones de dólares hoy. Nada. No, pero cuando se dice que se pueden crear escuelas y todo eso, cambio, eso es... No, bueno, son dos cosas diferentes, son magnitudes impresionantes, pero el gasto público todavía es mucho más impresionante. Te repito, son 260.000 millones de dólares. O sea que usted no cree en la teoría esa de Barrio Nuevo, que si en algún momento dijo, si dejáramos de afanar durante 2 años, la Argentina crecería. No, ese es otro tema. Yo lo que quiero clarificar acá, que cuidado con vincular que meter preso a los delincuentes implica un ahorro fiscal que va a sacar los problemas del fisco. No, porque eso es muy facilista, es muy argentino eso, ¿no? Con una sola cosa solucionás todo. Es como Messi, es como ponemos a Messi en el coso, sí. Lo de Barrio Nuevo, en algún lugar es cierto, por el punto de vista más conceptual. Tener una dirigencia no corrupta es importante. ¿Me decía Waldo? No, yo creo que la corrupción es el emblema de la falta de competitividad, porque es muy fácil hacer negocios. En el caso, por ejemplo, de Lázaro Báez, que era un gerente de un banco, y un día después que asumió el expresidente Kirchner, armó una empresa constructora y se manejaba con sobreprecio y retorno. Y que la corrupción no tiene que pagar la pésima gestión que tuvieron, porque ahí con lo que se estaba pagando con los medicamentos lo vimos, y por primera vez en el gradualismo, porque no se puede hacer todo junto, nos metemos con los medicamentos, hemos logrado en algunos casos pagar un 60% menos. Nos pasó lo mismo con Vialidad Nacional. El año pasado se hizo un 50% más de obra con un 50% menos de presupuesto que es corrupción. A valores nominales. Por eso le digo que la corrupción, que fue obscena, no tape la pésima gestión. ¿Sabe por qué le dejé hablar un minuto más? Porque le dije varias veces Waldo. Adrián Pérez, gracias por venir. Bueno, después de la pausa, yo les voy a contar algo. A ver, no es ni personal ni autorreferencial, es en defensa propia. Es que tiene que ver con las famosas escuchas. Y vamos a hablar con José Luis Espert de economía, de economía dura, datos duros, pobreza, aumento del peaje, etcétera, etcétera, etcétera. No te vayas, segundos. José Luis Espert, un economista que inquieta al gobierno. ¿Se enoja el gobierno con usted? Con vos? ¿Sí? Dale, vos sabés que se enoja. No. Que digan los Espert, que nos dicen que somos kirchnerismo con... De buenos modales, sí. Pero eso es común. Vos es que el Estado es fascista en Argentina, el poder es fascista. ¡Upa! No, bueno, no es un tema de Macri. No es un tema de Macri. Se me va Feynman, cago el café con Feynman y bueno, pero es así. Esto yo ¿Pero lo el Estado pasé... fascista que un presidente fascista y un gobierno fascista? No, el Estado, independientemente de quién gobierna, es fascista. Durante el menemismo me pasaron cosas muy similares a las actuales y durante el kirchnerismo mucho peor. En el kirchnerismo, 2004, al año de haber asumido Néstor, me andaba denunciando a mí junto con otros economistas profesionales de participar de un complot, un delirio. Está bien, pero ¿este gobierno lo persigue?
¿U opina? No, no, a ver, este gobierno, no, perseguir no. No. A ver, rigurosamente persecución no sufre de ninguno. Sí, la descalificación, la ignominia que te digan, ¿participás de un complot destituyente vos en el 2004? Sí, y ahora no. No, eso no. Notas ridículas, pero bueno, nada más que eso. ¿Te interpreté mal o vos decís que la pobreza en Argentina es estructural y que van a pasar, no sé si siglos, pero mucho tiempo para modificarse? Que hay una pobreza que puede subir o bajar. En algunas cosas... A ver, Argentina es un país que se repite mucho, entonces, si tenés alguna pasión y objetividad por la historia, es fácil encontrar el agujero al mate en algún lugar en la Argentina. Otra cosa es que no queramos cambiar, pero Argentina hace 7 décadas que hace lo mismo, y de esas 7 décadas, las últimas 3 de 7 ya tiene niveles de pobreza en promedio 29,8%, casi 30%. Cuando tenés crisis subís mucho. 70 años, ¿sí? Hace 7 décadas que Argentina hace básicamente lo mismo. Wow. Y de esas 7, las últimas 3 del 88 para acá, ya son 3 décadas, tienen niveles de pobreza cercanos al 30%, pero muy parejos además. Porque, digamos, la pobreza promedio es 30%, con picos, con así flashes de casi el 50 con Alfonsín y casi 60 con Néstor. Exactamente 47 y 53. Bueno, 60 con Néstor cuando empezó Néstor. Pero por eso, no por culpa de Néstor, digo, la crisis 2001-2002 o la crisis hiperinflación te hicieron saltarnos niveles de pobreza entre 25 y 30 puntos respecto al promedio. Pero el promedio es muy estable, sí, ya tenemos una pobreza estructural. Por eso digo, el dato es bueno de hoy, obviamente que es bueno porque bajó la pobreza respecto a la medición anterior, y políticamente es un dato que Macri lo va a usar el año que viene, si sigue bajando, o si no baja más, pero por lo menos que deja una pobreza mejor al de gobierno de Cristina. Pero en perspectiva, cuidado que estos niveles de pobreza Argentina los tiene hace 11 años, y en realidad si te vas más atrás son 30, ¿no? Desde que hay mediciones de pobreza, a lo mejor viene desde antes incluso estos niveles, ¿no? A ver, experto, lo deben estar mirando del gobierno y de la oposición. ¿Por qué no le dice a la gente qué se hace para bajar los niveles de pobreza de manera... para que deje de ser estructural la pobreza, para que haya ocupación, no le digo pleno empleo, ocupación, que la economía crezca, que baje la inflación? La Argentina tiene que cambiar sustancialmente, obviamente un cambio de 180 grados como el que yo te voy a contar ahora, que está escrito en mi libro, La Argentina Devorada, no es nada que no esté sin pensar. No hay una baja del salario real del 13% como López Murphy, que dejó todo el mundo pata para arriba. No, pero el ajuste de López Murphy es otro tema, pero por culpa que no se hizo ese ajuste, millones de personas perdieron los depósitos a los 5 meses. O sea, acá, entre las falencias que tenemos es de conectar lo que nos pasa con lo que hacemos. Pero Argentina lleva 7 décadas de decadencia. Argentina llegó a ser, según la base de datos más grande que hay en el mundo sobre el PBI o el ingreso per cápita de la gente, fue el número 1 del mundo en ingreso per cápita entre 1895 y 1896. Número 1, el país más rico del mundo fue. Tengo 30 segundos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Yo creo que Argentina tiene que emprender un proceso de abrirse al comercio del mundo gradual, pero tiene que hacerlo y rápido. Tiene que tener un Estado pagable, sin déficit, y tiene que tener otras leyes laborales. Esas 3 cosas son condición necesaria y no suficiente para salir de la decadencia. Agradecido. Un placer. Quedé en contarles algo que no llego a tiempo a contarles, se los cuento mañana. A partir de las 10 de la noche venimos en vivo, acá laburamos todo. Vienen todos a laburar. ¿Ya empezaron las Pascuas? No. Bueno, Semana Santa, ¿qué se dice hoy? Semana Santa. Chao. Bueno, feliz inicio de Semana Santa. Yo tenía ganas de decir felices Pascuas. Hasta mañana.